Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Bienvenida, familia de Casa de Libertad, a nuestro nuevo podcast. Bienvenido, Alain. Bienvenido, Francisco. Es una alegría poder volver a iniciar con esto. El año pasado tuvimos lives durante todo el año a causa de... Todo el año. Todo el año, de lunes a viernes. Una vez fallamos, una vez se nos pasó a todo el mundo, creo yo. Sí. Entonces fallamos, pero después de un año entero de haber estado día a día ahí con ustedes, teníamos una audiencia quizás pequeña, pero muy fiel, que nos acompañaba día a día. Pues ya nos hacía falta tener una avenida, un medio de comunicación donde poder estar platicando lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, donde realmente poder hablar un poquito de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, o lo que está haciendo los domingos, o simplemente los planes que el Señor tiene para nosotros. Así que por eso iniciamos este podcast, por eso iniciamos este nuevo tiempo, porque queríamos estar ahí con ustedes, estar más de una manera más seguida con ustedes, no solo predicando, sino compartiendo y platicando lo que Dios está haciendo. Y pasando un buen rato también, mientras... No tanto, ¿no? No, yo digo porque hace un ratito dijeron chavorruco, entonces sí, no sé si quiero yo que me identifiquen con el chavorruco, pero no fue pasar un buen rato. Haremos el sacrificio, sí, vamos. Eso no fue pasar un buen rato, pero creo que para los demás fue pasar un buen rato, así que ya vamos a ver cómo nos la devolvemos esta. Pero sí, la idea era que en medio de tomar este espacio podamos hablar de cosas de Dios, hablar de cosas que nos edifican y tener esa conexión con ustedes que ya nos hacía falta. Sí, y hablando de cosas de Dios y hablando de lo que está pasando, estamos en medio de una serie que llamamos Dios de Milagros. Uh-huh. Y miren, de verdad, pues no solo teológicamente tenemos la convicción de que Dios es un Dios de milagros, no solo existe esa idea filosófica, porque al final del día, pues si Dios es Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera. O sea, amén. La definición de Dios es Él está por encima de las leyes de la física, de las leyes de la creación. O sea, Él está por encima de todo y por lo tanto, Él es un Dios de milagros. Sin embargo, parte de lo que queremos hacer con esta serie es asegurarnos de que eso pase no solo de un concepto filosófico a un teológico de quién es Dios, sino que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos vivir un Dios de milagros, sentir a un Dios de milagros, predicar a un Dios de milagros y experimentar no solo a un Dios de milagros, sino los milagros de Dios. Exacto. Y llevarlo más allá, procurarlo, buscarlo. Ibas a decir provocarlo, ¿verdad? Pero te arrepentiste. Sí. ¿Por qué no? Se me arrepentí. Provocarlo. O sea, claro, ninguno de nosotros, y perdón que te interrumpí, pero ninguno de nosotros pues tiene la habilidad de torcerle el brazo a Dios, y nada que hagamos, nada que nosotros hagamos va a obligar a Dios a que haga algo. Sin embargo, una y otra vez en las Escrituras vemos a Dios respondiendo al clamor de sus hijos. Y una y otra vez hemos visto que las cosas del Espíritu se buscan, se procuran, y ¿por qué no? Se provocan. Sí. Va a ser y esa es exactamente la convicción que estamos buscando en todos nosotros mientras buscamos a este Dios de milagros. Sí. Pues yo creo que a lo que voy es que hay que dar por sentado que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces, al saber eso, yo sé que los milagros existen, son reales. El mero hecho de que nos haya escogido y salvado es el milagro más grande que puede haber. Amén. Y por su gracia lo podemos experimentar. Pero sí, está perfecto el pedir, el orar, el desear, el anhelar, el rogar, el suplicar por esos milagros que justamente son imposibles para nosotros, que son solo algo que Dios puede hacer. No, y sabes, lo que vos decías es increíble y es importante que quede grabado en nuestros corazones. El más importante milagro que Dios puede hacer es darnos la salvación. Es alcanzar a un perdido pecador, corazón duro, mente no sé, cuadrada, mente podrida, que no quería nada con Dios, y en su misericordia alcanzar a este pecador, tocarlo y salvarlo. Ese es el milagro. Y lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Si Dios no hiciera absolutamente nada más por nosotros que lo que hizo en la cruz del Calvario, por salvarnos, ya hizo mucho más de lo que merecemos. Sin embargo,
lo increíble de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios, es que hace más por nosotros. O sea, no se quedó ahí diciendo, pues ya morí por usted, ya aguántense. Sí. Sino en su misericordia se involucra en el día a día de lo que estamos pasando. Se escucha la oración de sus hijos, escucha el clamor. Y cuando nos acercamos clamando a Dios, presentando una situación delante de Él, llega delante de Él, la escucha, la considera. Y en muchas ocasiones vemos a Dios irrumpir en el orden de la naturaleza para actuar en favor de sus hijos. Lo vemos testificado en la Biblia, lo vemos una y otra vez, los milagros, y creo que es bien común que pensemos en esos, en las 10 plagas de Egipto, como que solo esos son el tipo de milagros, pero en nuestra vida, no solo a través de la salvación y no solo el perdón, sino todas las cosas que nos da más allá, o sea, ser justificado, ser santificado, o sea, es como, ¿cómo me puede ver santo si yo, siendo cristiano, sigo regándola constantemente, pero Él me había santificado y glorificado? Entonces hay tantas cosas más que vienen aparte del perdón de pecados en el momento de la salvación, que por eso es el milagro tan grande. Las riquezas de Dios son dadas para nosotros, su justicia es imputada en nosotros, lo cual nos permite entonces empezar a tener una nueva vida, porque hemos sido regenerados. Entonces hay tantas cosas que suceden. Amén. Y que a raíz de eso también nosotros podemos justamente empezar a vivir y experimentar esa nueva visión más celestial aquí en la tierra. No, y toda esta serie comenzó con una historia. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, echados al foso de los leones. Y creo que esa historia ilustra perfectamente lo que estamos diciendo, porque Dios, o sea, y toda nuestra serie se basa alrededor de una cosa que ellos dijeron. Y es un versículo glorioso donde dice la convicción de ellos que se paran delante del rey diciéndole: el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Y después les dicen: y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aún así no vamos a adorar a tu estatua. Y ellos entendían, no solo tenemos un Dios que puede, o sea, este Dios puede intervenir en nuestras vidas, pero este Dios es digno de nuestra lealtad, aun cuando decida por alguna razón soberana no hacerlo, ¿sí? Pero cuando vemos esta historia, en esta historia tenemos a estos hombres echados al horno de fuego y Dios los salva. O sea, es más, aparece un cuarto ahí, Jesús, en medio del horno de fuego, y eso ilustra la salvación. O sea, Dios, somos salvados del horno de fuego, bueno, del infierno de fuego, por medio de Cristo Jesús, por medio de este cuarto que aparece ahí para restaurarnos. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de esta historia es que después dice: y ni siquiera su ropa olía a humo. Y para mí eso ilustra lo que estamos diciendo. O sea, el milagro más importante es la salvación. O sea, no se quemaron, no se fueron, el horno no pudo sobre ellos. El milagro más importante es nuestra salvación. O sea, no nos vamos a ir al horno a el horno de fuego, ¿verdad? Sino que vamos a ser salvados, pero en medio de lo que Dios gloriosamente hace por nosotros, hace otras cosas más. O sea, nuestra ropa no huele a humo. O sea, es simplemente Dios diciendo: no solo te va a salvar, te voy a impresionar con tanto más que yo puedo hacer por ti. Y somos testigos de ese tanto más que ha hecho por nosotros. Y a veces lo que hace falta es que seamos agradecidos. Realmente llevar una lista de aquellos milagros que ya ha hecho. Que yo creo que si nos ponemos a pensar, a hacer memoria, a bajar libros, encontramos milagros en nuestra vida. De sanidad, de provisión, de restauración, y de esos vamos a estar hablando. De esos ya comenzamos hablando. Ya tenemos varios testimonios que nos han contado. Este domingo estuviste hablando de milagros de provisión, y me encantó que fuiste bien honesto al decir: este no se ve tan inmediato como el de milagro, de que eso sea así, aunque dale. Tenemos un testimonio que escuchamos y se los vamos a compartir grabado así formalmente. Pero, o sea, el lunes recibimos una llamada de alguien diciendo: hey, pasé el domingo por oración, llegué a mi casa, y al llegar a mi casa ya había un correo electrónico con una respuesta específica a la oración que habíamos hecho. Y esta persona vende unos productos, ropa en particular, y habían unas camisas de colección que llegó a su casa a encontrar un correo donde le ofrecían 50 veces más que el valor que ella estaba pidiendo por ellas. Que ya había dado por hecho el venderlas por el costo. Rematarlas. Rematarlas, solo para no perder tanto. Y 50 veces más de ese costo que lo iba a rematar. Es increíble
y así de súbito puede ser un milagro aún de provisión. Así que qué chilero escuchar testimonios así. Cabal, y fíjate que estaba, la semana pasada estuve en Brasil predicando y nos tocó, bueno, entre todos los panelistas hacer un evento, nos repartieron pasajes del libro de los Hechos, donde vimos los viajes misioneros de Pablo. A mí particularmente me tocó Pablo en Corinto, pero después venía Pablo en Éfeso. Y me llamó la atención algo que yo había visto en Hechos 19, pero que llevaba ratos de no ver. Y es que dice que en medio de todo eso, pues Éfeso era un lugar difícil, era un lugar duro. Además, la cosa no termina bueno, sí termina bien, queman libros de brujería, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso me encanta porque mientras los discípulos estaban siendo obedientes al llamado de Dios, de predicar el evangelio, nos dice literalmente esto, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y lo cual me llama la atención porque un milagro por definición es algo extraordinario. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué era entonces un milagro extraordinario? O sea, hacía Dios cosas extra, porque eran milagros extraordinarios. O sea, hacía Dios cosas sobrenaturales, extraordinarias por mano de sus discípulos, mientras ellos simplemente eran obedientes al llamado de Dios. Y esa es mi esperanza para esta serie. O sea, mientras vemos esto, o sea, ya recibimos este primer testimonio que me pareció maravilloso y no era un testimonio de miles, de millones, pero era un testimonio de Dios obrando de una manera sobrenatural, de una manera inmediata en favor de su pueblo. Y yo estoy a la expectativa de esos milagros extraordinarios, de lo que Dios puede hacer por mano de sus discípulos, de nosotros, siervos inútiles, que simplemente pues queremos hacer lo que Él nos manda hacer. Sí. Y creo que es bien interesante la palabra. Es tal vez algo del que pienso mucho yo a la idea de pensar en milagros. Y ahorita le está pensando en cuál es la palabra en griego, cuál es la palabra en hebreo, cuál es su raíz. No. Y pero cómo, sí, o sea. No. Pero sí recuerdo que justamente estudiando en el seminario, una de las cosas que más me impactó fue de que decía que a veces cuando se puede explicar por el hombre, entonces ya no se le da la acreditación a Dios de ciertas cosas. Entonces pasan a ser ordinarias. Y daban el ejemplo de cuando antes la gente veía el arco iris y decía, ¿cómo pueden haber 7 colores en forma de arco? Hasta que se dijo, bueno, porque es que cuando se refleja la luz y que se, o sea, entonces, bueno, tienen una explicación, entonces ya no es tan milagroso, ya no es tan impactante, ya no es tan extraordinario. Amén. Y hay veces que hay milagros ordinarios en nuestra vida. Mira, qué interesante, ya vi para dónde vas. Que no les damos el crédito, solo porque como lo puedo explicar, Dios no estuvo involucrado. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Qué pensás? Yo creo que abriste una caja de Pandora y no voy a morder el anzuelo. Lo vamos a dejar, si querés lo vamos a dejar para la próxima. No, pero hay varias cosas ahí, no solo lo extraordinario, los milagros, y me encanta el punto que querías hacer de cómo pues hay milagros ordinarios del día a día que a veces no vemos y no reconocemos, pero también es que no damos crédito a Dios. Que no damos crédito a Dios, pero también es una caja de Pandora en el sentido de que eso pasa en la lucha con la ciencia y la religión, ¿verdad? Como la ciencia ahora puede explicar muchas cosas, asume que entonces Dios ya no tiene nada que ver con el tema. Pero solo porque algo sea explicable no significa que no pueda venir de la mano de Dios. Amén. Pero eso es tema para otro día. Amén. Por ahora. De verdad, qué gusto estar de regreso en este tiempo. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Y aquí vamos a estar con mucho mayor regularidad. No todos los días, pero con mucho mayor regularidad hablando de lo que el Señor está haciendo. Y por ahora, no se pierdan nuestra serie Dios de Milagros, porque ¿saben qué? Servimos a un Dios de milagros. Amén. Estemos expectantes, provoquémoslos. Esto está quedando grabado, ¿verdad? Alain dijo, provoquémoslo, pero puedo reconciliar eso en mi lógica, entonces. Okay, pues provoquémoslos. O sea, vengamos, seamos parte. Hey, hoy estamos grabando esto, no sé exactamente cuándo se va a publicar, pero hoy es miércoles. Estamos orando, estamos ayunando, estamos clamando, estamos creyendo, estamos haciendo nuestra parte. Y eso es parte de provocarlo. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace lo que solamente Dios puede hacer. Así que nuevamente, Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Chao. Este es un podcast de Casa de Libertad.